Desde luego no llevaba guantes, solo se los ponía en lo más crudo del invierno. Miré sus manos, estaban blancas, limpias, bien cuidadas. Sus uñas eran perfectas, casi parecía que nunca tuviera que cortárselas. ¿Sabes qué era lo más curioso? Que en aquel momento, en medio del tumulto de pordioseros mugrientos y destrozados por el asedio que avanzaban despacio hacia el puente, él era como una provocación y al mismo tiempo era casi invisible. No me habría sorprendido que alguien hubiera salido de la fila y hubiera agarrado aquel fantasma y lo hubiera tocado y sacudido solo para comprobar si era de verdad. Imagínate que en medio de la Revolución Francesa, durante el reinado del terror, cuando cazaban a los aristócratas en las calles de París como los niños cazan pajaritos con escopetas de perdigones, de pronto apareciera un viejo marqués con peluca y traje de seda morado y dirigiera un cordial saludo a los carros en los que llevaban hacia la guillotina a sus compañeros de clase, los condes y las condesas. Aquella mañana mi marido provocaba la misma sensación en las calles de Budapest. Era tan misteriosamente diferente de todo cuanto lo rodeaba como si no hubiera salido de la vida real, de alguna de esas casas en ruina, sino de un escenario invisible, listo para interpretar un papel en un drama histórico. Parecía surgido de una obra de teatro, de un papel antiguo que, eso me parecía, ya no se interpretará en ninguna parte. En el decorado destrozado y humeante de la ciudad apareció un hombre que no había cambiado, un hombre a quien no habían afectado el asedio ni la miseria. Empecé a temer por él, porque en aquella época vivíamos en un ambiente de rabia y de deseos de venganza, y no era cuestión de azuzar estos sentimientos con gestos o actitudes temerarias, porque la reacción habría sido terrible. Todos tenían espuma en la boca por la rabia y los ojos fulmíneos por el deseo de venganza que causaba la mala conciencia. La gente corría de un lado al otro para conseguir el botín diario, que podía ser una cucharada de aceite, un puñado de harina o un gramo de oro. Y mientras tanto todos se miraban de reojo porque sospechaban del prójimo. ¿Por qué? ¿Porque éramos todos culpables de un modo u otro? ¿Por haber sobrevivido a lo que había matado a tantos otros? Pero mi marido estaba allí, sentado a mi lado, como si fuese absolutamente inocente. Yo no podía entenderlo. Bajé la mirada, no sabía qué hacer. ¿Debía llamar a la policía para que lo arrestaran? Él no había cometido ningún crimen, nunca había participado en los delitos que se cometían entonces y que se habían cometido antes, primero en la ciudad y luego por todo el país. No había matado judíos, no había perseguido a los que pensaban de forma diferente, no había robado en las casas expropiadas o en las de los deportados. Nadie podía señalarlo con el dedo porque no había cogido ni una miga de pan de una hogaza ajena ni había atentado nunca contra la vida de nadie. Después tampoco oí que alguien se atreviera a acusarlo de cosas así. No participaba en los hurtos. Faltaría más. Al contrario, el desvalijado era él. Se lo habían quitado todo. Cuando me lo encontré en el puente tras el asedio, él también era un mendigo. Más adelante supe que no le quedaba de su famosa fortuna más que una maleta con ropa y su título de ingeniero. Con eso se marchó del país. Dicen que a Estados Unidos. Puede que ahora esté trabajando de obrero en una fábrica, no lo sé. Las joyas me las había entregado mucho antes, cuando nos divorciamos. ¿Has visto qué suerte hemos tenido de que se hayan conservado las joyas?